Excelente, bien. A ver. Listo. Bienvenidos a nuestro curso de residuos sólidos. El día de hoy veremos disposición final. De una manera ligeramente general, no podemos irnos al detalle en este curso, pero por lo menos veremos los temas de relleno sanitario en las 2 horas que nos toca. Este curso lo he mejorado con un curso virtual de la Universidad de Lausanne en Suiza, así que tiene algunas cosas bastante actuales que yo me acuerde. Vamos a ver. El contenido para el día de hoy, vamos a ver temas de relleno sanitario y también soluciones y mejoras para botaderos controlados y pseudo rellenos sanitarios o rellenos sanitarios que estén siendo mal o medianamente manejados. El relleno sanitario a ver un momento, listo, yo tengo visualizado también el WhatsApp por si acaso. Estamos pasado el examen parcial, entonces serían terribles complicaciones que el SIGU me muestre alumnos que no estuvieron antes, o también sería ligeramente complicado que alumnos que han estado desde el comienzo en este curso no tengan la menor idea de cómo llegar al salón de clases. Qué suerte que nada de eso va a pasar. Así que continuamos. El relleno sanitario es la solución más frecuente para el tratamiento de los residuos sólidos. En otros países también se llaman a veces vertederos controlados. Pero no en Perú. En Perú, botadero controlado o vertedero controlado era una terminología que no existía y luego se empezó a usar como disculpa de las municipalidades. Es decir, si yo era una municipalidad y tenía un botadero en mi zona, yo automáticamente comenzaba a llamarlo botadero controlado y ponía a una persona pues en lo que sería la pseudo puerta para que esta persona pudiera controlar los ingresos, cobrar tal vez por los ingresos o dar alguna constancia por los ingresos. La terminología de vertedero o botadero controlado en realidad se refiere a que tú como alcalde o como municipalidad llegaste a un lugar y ya hay un botadero en tu localidad. Y cuando uno hace un botadero controlado, lo cerca para que no entren ni salgan ilegales o residuos de la zona. Y claro, pone una puerta, pone una garita y se pone a controlar el ingreso, el manejo, la gestión. Solamente poner a alguien en la puerta sin haber tomado en cuenta las otras medidas o tener un plan de cierre, pues hace que sea una idea, o bueno, una palabra tomada solo para disculpar algunas cosas. Un verdadero relleno o botadero controlado, vertedero controlado, debería tener un plan de cierre que dice, bueno, he tomado este vertedero, este botadero, es un terrible pasivo ambiental, así que lo voy a manejar los 5 años que vienen, mientras lo voy cerrando de a pocos hasta que elimine este foco de contaminación y de mal manejo de residuos. Los rellenos sanitarios
no son sostenibles. A ver, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la casilla de comentarios y díganme por qué piensan que los rellenos sanitarios no son sostenibles. Por si acaso, cuando yo les pregunto, pongan lo que piensan, en realidad solamente me interesa lo que ustedes están pensando, no me interesa lo que el Google está pensando y van a control copiar, control pegar y no va a haber ningún tipo de, bueno, no es lo que les he preguntado, pues, ¿no? Si quisiera saber lo que el Google piensa, yo le preguntaría al Google. Yo también sé tipear Google, ¿por qué los rellenos no son sostenibles? A ver, ¿qué cuenta mi suscriptor? Nos escribe Yemi Yucra Borda. En corto tiempo supera su capacidad y tiene que ser renovado. Puede ser. En corto tiempo, en largo tiempo, en un tiempo gigantesco, no importa mucho. Lo que importa es que si proyectamos que en algún momento nuestro relleno se va a llenar, tomaremos terreno a otro ladito. Luego, en otro tiempo, el relleno se va a llenar y tomaremos terreno en otro ladito más allá. Y en algún momento se va a acabar el terreno. Es decir, creció la población, creció la ciudad y cada vez va a ser más difícil encontrar un lugar cercano, un lugar disponible, un lugar económicamente ad hoc para este tema, etc. Otro comentario, nos escribe ahora Tesis Samantha Luciano Osorio. Contaminan aguas subterráneas y la tierra. Pues empaquetar en un paquetito residuos no nos dice que van a estar empaquetaditos para siempre. De acá a 100 años, a 1000 años, a 5000 años, alguien escarbará en ese lugar y encontrará varias de las cosas que hemos puesto ahí. Por el tema de costos. Bueno, nos escribe Luigi Brad Rodríguez Salinas por el tema de costos, pues puede ser. Lo que pasa es de que la frase por el tema de costos se aplica a todo. Profesor, ¿por qué está enseñando en la UNTELS? Por el tema de costos. Profesor, ¿y por qué el presidente ha tomado esa medida? Por el tema de costos. Profesor, ya no estamos enviando personas a la luna. Por el tema de costos. María Regina Layo Sandoval nos dice, ya que de una y otra forma llega a contaminar porque llega a su capacidad total en algún momento. Más o menos con las ideas que van arriba. Eventualmente, si empaquetamos contaminación en algún lado, seguirá por ahí después de un tiempo, ¿no? Finalmente se escapará en algún momento. No genera ganancias, ya que es una inversión para tratamiento de residuos, nos dice Joel Odilón Irupay Aguamán. Pues los rellenos sí generan ganancias, son un negocio. Si no generaran ningún tipo de ganancia, nadie los haría. No posee la estructura adecuada, ya que es la mano de mantenimiento gestión que se puede dar a largo plazo, trae consecuencias fatales. No trae consecuencias fatales. Fatales usualmente va con letales. Y pues no. Pero tiene consecuencias de contaminación. Bueno, muchas gracias por participar todos. Y es verdad, no son sostenibles. Tiene efectos de largo tiempo sobre el agua, es decir, tal vez nuestro relleno fue fabricado con la mejor tecnología, tal vez va a durar 50 años, o va a durar 80 años, o 100 años va a durar el recubrimiento, puede ser, pero de alguna manera, en algún momento,
se va a romper, se va a desgastar, vamos a tener algún tipo de fuga y se va a fugar algo. Lo mejor sería que para ese entonces solamente hayan orgánicos. Entonces, sí, lamentablemente los lixiviados se podrían escapar o algo, pero cosas que no sean muy peligrosas. Lamentablemente, a veces no es así y más bien se van acumulando elementos contaminantes peligrosos que sí podrían causar cierto daño. A ver, lo tengo desarrollado. Ah, sí lo tengo desarrollado. Excelente. Son a veces la única solución viable. Como verán, el relleno sanitario es bastante barato en comparación con todas las otras tecnologías. Entonces, en muchas situaciones rurales, es decir, para residuos municipales, que es más o menos el foco de este primer curso, todas las otras tecnologías son terriblemente caras. O, si no el OPEX, el CAPEX. Profe, ¿qué cosa es el OPEX? ¿Qué cosa es el CAPEX? Ah, qué interesante pregunta. El OPEX es el costo operativo. Es decir, puede ser que yo te regale, no, te venda a un sol una cafetera. ¡Ay, qué increíble! Ese es el costo de inversión. ¡Qué bacán! Soy lo máximo, he conseguido que me vendan una, he comprado una cafetera a un sol. Pero para que prenda esa cafetera, para que funcione, te voy a vender unos paquetitos que solamente sirven para 5 cafés. Y cada paquetito cuesta $5. Ese es el costo operativo. Todas las veces que quieras tomar café todos los días de tu vida vas a tener que estar pagando $5 para tener el paquetito de filtros de no sé qué. Lo mismo pasa con las tecnologías. Uno puede comprar la tecnología de gasificación por plasma de los residuos urbanos para sacar energía y no sé qué otras cosas más. Te puede salir unos cuantos billones y eso tal vez conseguiste que la cooperación te lo pague, te lo haga algo, te dé el dinero o negociaste, pero el costo operativo de mantener las máquinas funcionando, la energía, el costo de los profesionales de altísimo nivel que necesitas para que todo eso funcione, son el costo operativo y lo tienes que pagar todos los meses de todos los años hasta que cierres esa planta, es decir, para siempre. Son necesarios para almacenar lo que resulta del tratamiento, genera daños a la salud y al ambiente, es el método más común de disposición final en el mundo. Y bueno, ya evolucionaremos y en algún momento mejorará el tema. Igual necesitaremos rellenos sanitarios, pero los rellenos serán solamente para todo lo que no pudo ser tratado con ninguna otra tecnología. Me han chismeado que los alumnos de la UNTEL son bastante preparados y todos tienen inglés intermedio, llegando más o menos al ciclo 8. Entonces podría pensar que también todo este salón está con el inglés casi intermedio. Si en algún momento me animo, les voy a compartir videos del tema, que son videos que están en inglés. Algunos creo que tienen subtítulos en inglés, otros tienen subtítulos en español, otros no tienen subtítulos para nada, pero tienen una transcripción al costado. Entonces, los rellenos sanitarios no son una solución sostenible. Es porque no estamos tratando los residuos nunca dejaron de ser residuos, simplemente los estamos almacenando. En algún momento se llenará el almacén y después de muchos años de que el almacén se haya llenado, alguien podrá escarbar por ahí y encontrará lo que dejamos. Profesor, pero si yo dejé medio plátano porque no me gustó, ya no van a encontrar medio plátano. Pues no, pero toda esa mitad de plátano está fabricada de carbonos. Algunos carbonos se irán en el lixiviado, algunos carbonos se irán en el metano
y el resto de carbonos los seguirás encontrando ahí en la Tierra. Los rellenos sanitarios producirán efectos a largo plazo en el agua, en las aguas superficiales o también en las aguas subterráneas. Le estaríamos traspasando esos problemas hermosamente empaquetados y con un lacito a las siguientes generaciones, ¿no? Cuando ya la última de las generaciones diga, uy, ya no tenemos más terreno para hacer relleno sanitario, porque todos los demás terrenos ya fueron rellenos sanitarios durante las generaciones pasadas. ¿Y ahora qué hacemos? La realidad es que en el mundo real, allá afuera de la universidad, en la mayoría de los casos no hay otra solución. Uy, y no avanzó mi cursor, había un comentario más, dice Yulisa Pilar Carrillo Penadillo. Carrillo Penadillo, qué musical los apellidos. Hay casos donde se tiene un relleno y se debe pagar una planta para que haga el tratamiento y el costo varía. Sí. Hay casos en los que hay rellenos, lo administra la municipalidad o lo administra algún particular, un operador. Y si quieres que el relleno dure mucho tiempo, mucho mejor es tratar de poner una planta de tratamiento en el mismo relleno y tratar de tratar los residuos para que no te llenen tu relleno. Una vez que el relleno esté lleno, pues no tenemos otra opción más que tratar de mudarnos. Los rellenos sanitarios son la única solución económica para los próximos años. Tenemos que construir y operar rellenos sanitarios con las tecnologías, las guardas ambientales adecuadas para proteger la salud humana y el ambiente al máximo posible. Hay varias tecnologías, pero lamentablemente, como les dije, son muy caras y por más que haya municipalidades que logren tener el dinero, como allá por la convención, por más abajo, por Megantoni, que hay una municipalidad que le sobra el dinero para todo, pues lamentablemente no hay cosas que el dinero no puede comprar. Si consigues, necesitas el conocimiento para encontrar una tecnología. No es como ir al supermercado y comprar la tecnología más cara. Y luego que tengas la tecnología, necesitas personas que sepan usar la tecnología. No solamente es comprarte el último acelerador de partículas, si es que pues no tienes la menor idea de qué es ni cómo se usa. Son necesarios. En la mayoría de casos, después de varios tratamientos y diferentes tecnologías, por ejemplo la incineración, lo que queda, la pequeña escoria, la ceniza, los residuos vitrificados, tienen que ir por norma al relleno. Entonces, por más que tengamos la planta más avanzada de incineración, aún así, los pequeños residuos que queden tendrán que ir a un relleno. A ver, fotos de botaderos en Albania, Perú, Santo Tomé, Marruecos o la India. En todos los lugares existen este tipo de problemas. Profesor, ¿en todos los lugares? No, pues en todos los lugares normalitos. Hay algunos países que están muy ordenados y su gente también está mucho más ordenada y bueno, ellos no ya han tenido estos problemas antes y los han pasado. ¿Dónde está Santo Tomé? No lo sé. Disculpen ustedes. A ver, le preguntaré al Google.
Lo que pasa es de que cada ciertos años se crean nuevos países. Entonces, lamentablemente, cuando yo aprendí los países, hasta por ejemplo conozco dónde queda Eritrea, conozco dónde queda Suaziland, etcétera, todavía yo no había aprendido de estos países. Ya. Santo Tomé queda en las costas atlánticas de África, frente a Gabón, Camerún y Nigeria. Es una isla. Tenemos los mismos problemas en todas partes, es decir, en todos los contextos normalitos, países en desarrollo, gente más o menos buena, más o menos mala, sociedad más o menos desordenada, etc., ¿no? Incendios, ¿lo tengo desarrollado? No lo tengo desarrollado, ya. Incendios, a veces naturales, a veces provocados, naturales porque obviamente con tanto metano que se está generando, una pequeña chispa puede prender todo lo combustible que esté por ahí, sobre todo pues los plásticos que tienen alto poder calorífico. Contaminación del agua por los lixiviados que son ácidos y arrastrarán otros tipos de contaminaciones. Humos nocivos, diferentes tipos de malos olores, a veces tóxicos, o muchos humos nocivos que se podrían generar por los incendios. Fuertes olores que molestan a la población, peligro para la salud de humanos y animales, peligro para la estabilidad del lugar y destrucción ambiental. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en un lugar que tiene este tipo de botaderos? Pues reglas bastante sencillas, aceptadas como una lista pues, de emergencia internacionalmente. Cerrar y controlar el acceso. No queremos que se cuelen por diferentes lados. Para eso es muy común, les voy a contar, en los botaderos hay muchas personas, hasta en los botaderos que están cercados o que son botaderos controlados, en la noche, en la madrugada o por lados que no están cercados o la gente misma corta y rompe la cerca, se meten personas. A veces se meten con sus animales para que los animales coman y a veces se meten con sus camionetas o tal vez no, para llevarse cosas. Se llevan metales, se llevan cilindros, algunos se llevan los orgánicos para alimentar a sus animales y en otras situaciones pues también se llevan los orgánicos para alimentarse ellos y los pedazos de residuos para construir sus precarias casas. Reducir la superficie de operación. Poco a poco tenemos que hacer que se vaya haciendo más y más pequeño el botadero. Cubrir las áreas no activas. Si hay áreas que ya no vamos a usar y que ya logramos efectivamente que la gente cortar el acceso de las personas ahí, hay que cubrirlas con tierra, hay que aislarlas de alguna manera, depende del residuo que tengan, y finalmente lograr, tal vez con seguridad, con otras cosas que ya no se usen y recuperarlas de a pocos. Un buen fin para un relleno sanitario sería que se convierta en un parque zonal, por ejemplo. Ahora, un parque zonal no es muy rentable. Empresas particulares que han cerrado parte de su relleno sanitario lo están convirtiendo en almacenes para alquilar, almacenes industriales para que las empresas pongan ahí sus contenedores, etc. Compactación. Los residuos deben ser bien compactados antes de
proceder a cubrirlos y demás. Es parte del manejo normal de los residuos. Alta elevación. Si es que tenemos una zona que está llena de residuos, nosotros podemos empezar a manejarla, cubrirla con tierra, capas de cobertura, pero no es obligatorio que dejemos el terreno plano. Es decir, si esa zona ya se está usando como un botadero controlado, podríamos dejarlo plano y luego empezar a hacer celdas encima, celdas diarias para poco a poco usar muy bien todo el terreno y empezar a hacer pues una especie de lomas, etcétera, y hacer que se multiplique la vida útil del relleno o del botadero controlado. Limitar vuelo de residuos. Cuando hay botaderos, usualmente en lugares abiertos, el viento agarra alta velocidad y comienza a elevar los residuos que tienen poco peso, poca densidad. Esos residuos que tienen poca densidad empiezan a contaminar otras zonas. Más que nada es contaminación visual, ¿no? No hay elementos peligrosos, pero bolsas volando por ahí, botellas volando por ahí, pedazos de tela volando por ahí, desmerecen mucho la operación. Va a parecer que no están manejando bien su relleno simplemente porque el viento empezó a ensuciar de nuevo lo que ustedes ya tenían perfectamente manejado. Y al final sí lo tenía desarrollado. Qué interesante. Wow. Bueno, cuando veo estos temas me emociono. Vamos a seguir hablando. Es importante que ninguna persona o animales puedan ingresar por los costados de la zona de trabajo. El reciclaje debe ser realizado y organizado en el pueblo, es decir, en el área del generador y no en los basurales, por razones de seguridad y salud. Esta es una regla internacional muy antigua. Entonces, acá también tenemos reglas que nos dicen que no debe haber segregación en el relleno sanitario. Hace bastante tiempo, cuando esta institución que no me agrada mucho, que su nombre comienza con D y termina con GESA, tenía el control de los temas de residuos, ellos aplicaban textualmente este tipo de normativa. Es decir, si tú tienes una zona como esta de acá y te daban permiso de relleno, ellos no permitían, o bueno, no quiero hablar de manera poco técnica. Habían ciertos operadores a los que sí les daban el permiso, habían otros operadores a los que les negaban el permiso. Nunca estuvo claro el por qué, pero cuando hice mis trámites y todo, a mí me dijeron que no podía haber segregación. La actual administración de este tema es el Ministerio del Ambiente y ellos te dicen que no puede haber... No se ve mi... Qué raro. Hay días en que se ve mi cursor, hay días en que no se ve mi cursor. No pueden ver mi cursor, ¿cierto? Qué extraño. Bueno. Entonces, la actual administración nos dice que en esta pequeña zona de inferior derecha del dibujo es donde es el frente de trabajo y ahí se está desarrollando la actividad de conformación de la celda diaria y demás. En ese lugar no puede haber segregación. Pero en otro lugar, por ejemplo, al ingreso de esta planta, ecocentro o lo que sea, sí podría haber algún tipo de actividad de segregación. Eso sí, es mucho más caro. Lo mejor siempre es que venga todo segregado desde el generador o
que si el generador ya segregó, ya no vaya al centro de disposición final, vaya de frente al lugar de tratamiento o a los lugares de las empresas que lo usarán para reciclaje. Reducir la superficie donde son depositados los residuos sólidos. Todas las áreas que no estén siendo utilizadas deben ser cubiertas. Y debemos delimitar el área de trabajo para que sea solamente la zona que vamos a trabajar ese día. Aparte de que va a hacer que todo se vea muy ordenado, va a eliminar o mitigar un montón los olores y los vectores, evitará presencia de animales, reducirá la infiltración del agua y reducirá la infiltración y reducirá la producción de lixiviados. Cubrir las zonas activas es importante y se puede hacer con materiales inertes. Ojalá que tengamos tierra cerca para que sea el material de cobertura, o con materiales de arcilla y un sistema de evacuación del agua para tratar de extraer la mayor cantidad de lixiviados. Y un sistema de evacuación de agua debe ser implementado para reducir la infiltración también del agua de lluvia. ¿Cómo podemos evitar el agua de lluvia? Pues si es un área muy grande, no nos viene para nada fácil poner un techo. Entonces, todo el agua que venga de arriba no podemos evitar que caiga. Ese es el problema de un conocido relleno de una minera muy grande del sur del país. Pero algo que sí podemos hacer es evitar que ingrese el agua de la escorrentía. Es decir, si llovió al costado de mi relleno o de mi botadero, debo tener las medidas necesarias para que el agua no ingrese, la escorrentía superficial o subsuperficial no ingrese a mi relleno, a mi celda, a mi frente de trabajo. La compactación es un elemento clave para la economía y la ecología. Nos ayuda en el manejo de nuestro botadero. La compactación permite el aumento del volumen en el relleno sanitario y también es una reducción de costos. Aumentará también la vida útil de nuestro relleno. La compactación permite detener la presencia de oxígeno en los residuos sólidos. Esta es la mejor solución para evitar incendios, limita la presencia de animales como ratas, insectos, etc. Sin incendios, sin humo, sin oxígeno, sin animales, pues ya va mejorando el lugar, ¿no? La compactación también reduce la dispersión de los residuos sólidos. Si ya los compactaste y le pusiste una capa de tierra encima, no habrán muchas bolsas que estén volando por ahí. Lo mejor, si es que se tiene dinero, no es obligatorio, es usar camiones especiales. Sin embargo, el tipo de camiones depende de la composición de los residuos y del clima. Aquí está hablando, dentro del frente de trabajo, sobre unos vehículos especiales para relleno sanitario. Son unos vehículos que tienen las llantas con unas tremendas púas que se ponen a compactar y tienen una pala frontal que está enmallada, son rejas y enmalladas, etc. Oh, qué casualidad, justo acá tengo una foto. La compactación también puede ser realizada al hacer pasar los camiones por encima de la superficie del relleno. Esta maquinaria es especializada para relleno sanitario. En Perú, bueno, no es que haya visto muchos frentes de trabajo, la mayoría de los rellenos no te dejan ir hasta su frente de trabajo, pero lo que se usa más es otro tipo de
de tractores. Nosotros acá usamos el D1, el D4, etcétera, tractores grandes, a veces con oruga, que también por su peso logran compactar los residuos, aunque no tengan este tipo de llantas especiales. Alta elevación. Al verter los residuos en sectores elevados, lo que les decía, ¿no? Logramos normalizar el relleno. Más o menos lo tapamos a la altura del suelo, un poquito más alto. No es obligatorio que solamente hasta ahí crezca el relleno. Luego podemos seguir manejándolo con el botadero controlado y hacer que aumente un nivel más, 2 niveles más, 3 niveles más, como terrazas truncas. Lo bueno de esto es de que los residuos que estén arriba van a generar lixiviados y esos lixiviados van a tener que atravesar todas las capas inferiores. Varios de esos se van a quedar en el camino. Y con esta técnica reduciremos la cantidad de lixiviados pues, que llegan al final a la napa freática. Es también preferible, no es obligatorio, es preferible empezar cada nivel, cada uno de los pisos, con un dique, un talud, que es este triangulito que pueden ver acá, ¿no? Triangulito, trapecio, está a un costado. Ese ha sido fabricado directamente con tierra densa, tendrá piedras, no sé si tendrá alguna estructura extra, y ese nos ayudará a poco construir las celdas de la izquierda que están ahí marcadas también con líneas azules. Tener un talud, es decir, pones todo un borde como si fuera una piscina, excepto la entrada para el camión. Logrará también que las personas de afuera no vean los residuos. Lograrás también que el viento haga volar menos de los residuos. Para reducir la dispersión de plásticos, residuos livianos y demás, se usan rejas. Por ejemplo, acá tenemos un enmallado en malla olímpica, me parece. La foto no está tan clara, pero imagínense que ahí está pues el enmallado. Ese enmallado atrapará todos los residuos voladores y poco a poco se puede dar, de ahí se puede recoger y lograrás que el área se vea bastante mejor manejada. Para los rellenos sanitarios y para los basurales es posible y necesario construir un drenaje, una captura, una canalización de los gases. Hay diferentes técnicas, se pueden usar tubos de concreto. Usualmente lo que más se usa es un enmallado lleno de piedras. Capturará los gases y luego los quemaremos para que no haya metano yendo a la atmósfera. De manera sencilla se usan piedras y tubos metálicos que pueden ser elevados paso a paso con los residuos sólidos. Es decir, cada vez que vas a fabricar una celda o un grupo de celdas, pones el tubo de canalización de los gases. Con la combustión del gas también se eliminan los malos olores y se reduce el efecto invernadero del metano. No es perfecto, lamentablemente, porque igual estamos botando dióxido de carbono a la atmósfera, pero sí muy eficiente en la reducción del impacto. El drenaje de los lixiviados también es importante. Trataremos de lograr algún tipo de sistema de colección. En el caso de el llamado
relleno, modelo, no sé qué cuántos, bla, 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 del Callao, alias La Cucaracha. En La Cucaracha era un tremendo botadero de residuos y muy rapidito y sin, bueno, moviendo algunos contactos políticos, etcétera, etcétera, y no sé qué otras cosas más, lograron muy velozmente taparlo, acondicionarlo y encima empezaron a manejarlo como si fuera un relleno sanitario. El estándar era mucho más pobre que el actual, pero bueno, por lo menos ahí va. ¿Qué se hace? Se tiene que buscar obras de canalización que logren colectar el lixiviado para ser extraído. Si se dan cuenta en este dibujo, hay un tubo, ahí está cubierto con diferentes piedritas y el mismo suelo de la celda se ha hecho a desnivel para que la inclinación logre canalizar todos los lixiviados hasta allí abajo. Sistemas de drenaje. Hay un drenaje para contener el agua de lluvia y hay un drenaje horizontal. ¿Y por qué tenemos que poner drenaje? Porque si el agua se acumula en la parte principal de los residuos sólidos, crea peligro de desestabilización. Es decir, he construido ya 2 o 3 niveles de celdas y si se acumula mucha agua y todo se convierte en barro, puede ser que todo se desmorone. En algún momento, un ingeniero explicaba esto como el efecto pan con palta. Si tienes un nivel de celdas bien construido y luego tienes otro nivel, el segundo nivel de celdas, y luego tienes el tercer nivel de celdas y el segundo nivel de celdas queda inestable, no sé, le pusiste cosas muy húmedas, tenía lodos de petar, le entró mucha agua, el peso del tercer nivel hará que el segundo nivel salga. Exactamente como cuando quiero comer mi desayuno de pan con palta y la palta se va del pan. Bueno, hay un drenaje para contener el agua de lluvia y evitar que entre al relleno sanitario. También tenemos un drenaje horizontal. Cada 3 o 4 metros de elevación tenemos que tener alguna canalización del drenaje para que no haga charcos en el relleno sanitario, siga corriendo y se vaya a donde nosotros querramos, ¿no? Usualmente una piscina de colección. Si es que tienes mucho calor, es una zona caliente, podrías tener piscina de evaporación. Bueno, este drenaje puede ser fabricado fácilmente con piedras o desechos de la construcción. También es posible combinar que el tubo del drenaje de agua se conecte al tubo también de drenaje para el gas, lo que reduce los impactos. Lamentablemente, para hacer esto tan bonito se requiere un poco más de dinero, máquinas y mano de obra y un ingeniero que sepa del tema. Esto normalmente es el método Fukuoka. En resumen, prioridades: cerrar el sitio, detener los incendios, nombrar y capacitar a un jefe de la operación, determinar un cierto presupuesto para las operaciones. Es a menudo imposible encontrar un sitio que reúna todos los criterios
ambientales y económicos. Es decir, podemos pasarnos toda la vida buscando el lugar perfecto, será este, etcétera. Y exactamente como para otros temas que no tienen que ver con la ingeniería, jamás van a encontrar nada perfecto. Pero tenemos que evaluar e identificar el lugar que cumpla con la mayoría de las condiciones favorables. Como es difícil encontrar buenos terrenos o terrenos que cumplan con muchas características, varias ciudades lo que han hecho es agarrar, elegir su botadero que ya tiene años, a veces siglos, ahí, y convertir ese mismo botadero en su relleno manejado. Elección de sitio cuando vayamos a buscar un buen relleno sanitario. Tenemos que tomar en cuenta, bueno, la ley peruana nos da un montón de criterios, pero en general, hablando desde el punto de vista de la gestión, tenemos que fijarnos principalmente en la calidad geológica y la protección natural de los recursos de agua subterráneos, la posición del sitio en la región, no la vamos a hacer lejos de todo, porque si no nos va a salir súper caro el llevar los camiones ahí, que tenga suficiente superficie, nadie hace un relleno sanitario para 2 o 3 años, sería un despropósito total, una pérdida de dinero. Disponibilidad de material de cobertura. Profesor, ¿pero no se cubre con tierra? Sí. ¿Y profesor, el suelo no es de tierra? Sí. Y profesor, entonces no habría tierra infinita para que hasta que lleguemos al centro de la tierra para poder cubrir mi relleno? No. Pero, no. Pero, no. Les comento, el material de cobertura tiene cierto estándar de densidad. Algunos lugares tienen bastante tierra o arena, pero esa tierra o arena no cumple con el estándar de impermeabilidad para cubrir las celdas. Entonces, igual siempre tenemos que asegurarnos que existe el material de cobertura. Y tener, bueno, sería bueno encontrar una capa impermeable natural. La calidad geológica y la protección natural de los recursos del agua subterránea es el criterio ambiental más conocido. No voy a ahondar en ese tema porque si tienen mucha necesidad de datos más exactos los pueden ver en la normativa, y si tienen necesidad de datos mucho más específicos los veremos en el siguiente curso. La posición del sitio en la región de servicio. Debemos analizar la ubicación del relleno en función al tráfico, a las vías de acceso, a la distancia. Tiene que estar lo más cerca posible del centro de gravedad de la región. Cada kilómetro que nuestro sitio deseado se aleja de ese centro, presenta en promedio 2 kilómetros más para cada camión. Es decir, mientras más nos alejemos del punto exacto de centro de gravedad geográfico, tendremos más costos y demoras en tiempo. Por ejemplo, para esta ciudad, si se dan cuenta, se ha hecho el estudio. El estudio se hace considerando tamaño de población, cantidad de residuos, distancia, etc. Se logró desarrollar
Bueno, se logró hallar que el punto del centro geográfico, el punto de gravedad, era ese puntito que ven ahí. A partir de eso, nosotros tenemos que, o bueno, la municipalidad tiene que buscar terrenos que estén lo más cerca posible de ese punto. Y una vez más, si es que se aleja, cada vez que se aleje un poco, habrá mayores costos, mayores demoras. Un criterio importante es tener una gran superficie y un volumen disponible a largo plazo. Es importante construir un relleno sanitario para varios años. Tenemos que tener disponibilidad de material térreo. Profesor, ¿eso no es tierra? Sí. De tierra de cobertura, material de cobertura, para cubrir los trabajos o para cubrir las diferentes etapas del vertedero. Los rellenos sanitarios necesitan un gran volumen de este material. Para esto también se puede usar materiales inertes, es decir, si estamos operando un relleno y uno de nuestros clientes es una empresa que está construyendo, demoliendo, moviendo tierra, todo ese material inerte que vaya a generar lo podemos usar de material de cobertura. La capa impermeable es importante para reducir la infiltración de aguas residuales en la tierra. Hay soluciones de diferente tipo. Antes se usaba la impermeabilización con capas de arcilla y ahora tenemos soluciones de tecnologías de geomembrana, ¿no? Geotextiles en general. En la foto podemos ver las soluciones plásticas que son costosas, depende del proyecto, son frágiles y hay que saber manejarlas con mucho cuidado. En varios, acá tenemos huecos en la geomembrana, ¿no? Durante la construcción y los primeros meses de operación de este relleno en Albania, aparecieron huecos en la geomembrana. La geomembrana es impermeable, pero es súper frágil. A veces alguien caminando con zapatos podría rasgar la geomembrana. Otra opción, tecnología un poco más antigua, es usar capas minerales usando materiales locales disponibles, bueno, materiales locales. Esto requiere de algunos conocimientos geológicos para lograr encontrar un lugar que ya tenga esa capa de arcilla, esa capa impermeable o un lugar que tenga posibilidad de que traigamos y coloquemos la capa impermeabilizadora de arcilla cercana. Estamos hablando de una capa mineral construida con materiales naturales locales mezclados con material arcilloso. Ya se usan este tipo de impermeabilizaciones en las técnicas de construcción de carreteras. Actualmente está de moda en Perú usar rellenos sanitarios, fabricarlos y cubrirlos con la geomembrana. No he revisado en detalle los nuevos rellenos sanitarios, pero usualmente se aconseja que se ponga la geomembrana, luego se ponga una capa de piedras o arena que proteja la geomembrana y luego recién se ponga un geotextil. El geotextil sí deja pasar los líquidos, pero es mucho más resistente que la geomembrana. El agua de lluvia, el agua que ingresa a nuestro relleno, se va
volviendo más contaminada, se junta con los lixiviados y sale, o tenemos que canalizarla para salir. Necesitamos tener un muy buen sistema de drenaje para capturar y llevarnos estos lixiviados. Por ejemplo, aquí se puede ver en la celda que el fondo de esta celda no es plano, sino que tiene cierto desnivel y tiene los tubos de canalización, son las líneas negras que están ahí, que atraparán el lixiviado y luego con una bomba de succión los llevaremos a esta piscina de lixiviados que está más abajito. En la construcción deseamos evitar fugas y mejorar la estabilidad. Para evitar fugas, la cantidad de lixiviado que puede fluir naturalmente a través de la capa impermeable es directamente proporcional a la altura de agua que está arriba del fondo del vertedero. Si dejamos que se acumule 5 o 10 centímetros de altura de lixiviado, esa presión de agua va a hacer que fluya más y trate de salir y salga si es que hay algún tipo de hueco, orificio y demás. Si tenemos poca altura de agua, lograremos que no haya ese tipo de presión y no se escape el lixiviado. Mejorar estabilidad. La acumulación de agua en el fondo del relleno logra desestabilizar las celdas. Así que queremos extraer la mayor cantidad de lixiviado. El lixiviado posee un alto potencial para atascar el drenaje. Si ponemos un tubo con agujeritos, el lixiviado en un tiempo muy corto tapará esos agujeritos. Es decir, obturará la luz del drenaje o de los huequitos de los tubos para el drenaje. Para que esto no suceda, nosotros no ponemos el tubo en contacto con los residuos, sino que está el tubo en el fondo y luego cubrimos con una capa que podría ser de piedra chancada, bueno, podría ser arena, podría ser gravilla, grava. Entonces, eso logrará cierta filtración, así el líquido será el único que pueda entrar, sin las pequeñas partículas. Es posible usar inertes de construcción como ladrillos o residuos de hormigón, también como este material que les digo que ayudará a filtrar el té. Lo mejor es añadir tubos con un diseño que permita en un futuro acceso desde el exterior para un posible control y limpieza de los tubos principales. Ahí sí, no me pregunten mucho. Alguna vez he visto unos robots en forma de botella, más o menos de 1,5 litros. Cuando tienes acceso a los tubos por algún lado, meten ese robot y el robot pasa por la tubería limpiando todo lo que encuentra. Debemos considerar una pendiente para que los lixiviados se vayan canalizando a donde nosotros queramos sin que formen charcos. Y alrededor del vertedero debemos construir un sistema de drenaje para evitar que el agua residual entre en los residuos. Como les había comentado antes, es importante también capturar y evacuar el agua de lluvia. Eso lo vamos a hacer con pequeños canales. Llega el agua de lluvia, ahí simbolizado por las líneas verticales rojas, correrá como escorrentía por la pendiente, llega al canal que hemos fabricado especialmente para ella y atraparemos la lluvia y la llevaremos fuera de nuestro relleno.
captura de gas. La degradación del material orgánico en ausencia del oxígeno produce metano, que normalmente puro no tiene prácticamente olor, pero también produce otros gases. La producción de metano también tiene una gran contribución al efecto invernadero. Entonces, las personas que creemos en el calentamiento global y que creemos en el efecto invernadero, tratamos de evitar este tema. La captura de gas, bueno, el drenaje de gas y el quemado tienen dos importantes funciones: reducir los malos olores para la población y reducir la huella de carbono, el aporte al efecto invernadero de nuestra operación. Técnicas de manejo, lo más sencillo del mundo: quemamos el gas para destruirlo o capturamos el gas. Como ya habíamos visto en fotitos anteriores, en dibujos anteriores, lo más común es realizar un apilamiento de las piedras durante el desarrollo del vertedero. A veces se hacen acumulación de piedras, a veces hay tubos, a veces se usan tubos de cemento, a veces se usa madera, etc., ¿no? La cosa es de que van siendo elevados capa por capa y se rellenan con piedras. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo o un esquema, como se tapa un relleno y se puede capturar el gas, extraerlo y generar algún tipo de electricidad, algún tipo de energía. El gas representa un gran potencial energético cuando estamos hablando de rellenos sanitarios que le brindan servicio a una gran población. Un pequeñito relleno sanitario, la verdad, no ameritaría hacer la inversión de comprar el generador y todo lo demás, porque ahí se iría tal vez la única ganancia que nos pudiera dar la energía. Entonces, la segunda opción será quemar el gas. Esa tecnología de convertir el gas en electricidad existe hace mucho tiempo y es bastante eficiente. El interés económico para hacer esto depende fuertemente del precio de la electricidad. Lamentablemente, en Perú la electricidad es bastante barata. Profesor, pero yo pago como 300 soles. Bueno, pues es tu caso. La electricidad de Perú, nuestra matriz, tiene una parte de combustible fósil y tiene una parte de hidroeléctrica. Y en general no es tan cara. Es importante mencionar que el sistema para convertir este gas, capturar el gas y luego convertirlo en energía, requiere una alta tecnología, no solo para el sistema de drenaje de gas, sino también para el mantenimiento preventivo del motor. Estos vapores son ácidos y poco a poco desgastan las piezas. El diseño de los tubos colectores del gas para la estación de bombeo debe ser considerado como una gran solución durante la vida útil del vertedero, si es que estamos en esa situación. Vertederos más pequeños o lugares sin mucho financiamiento no necesitan considerar este tipo de cosas. Lixiviados. Los lixiviados de relleno sanitario son difíciles de tratar. Usualmente los procesos biológicos de las plantas de tratamiento de aguas urbanas tienen una eficiencia limitada. Por otro lado, no tiene sentido, si es que vas a querer proteger el subsuelo y la napa freática con una cobertura o una impermeabilización súper cara, y luego botar el lixiviado a un costadito para que por ese costadito sí se vaya infiltrando y contaminando, ¿no? Entonces tenemos que tratarlo de varias maneras.
Dependiendo del clima, la mejor solución es almacenar el lixiviado y luego mandarlo a un sistema de reciclado de residuos. Es decir, la mejor solución podría ser tratarlo. Entonces, también se le llama recirculación. Si volvemos a meter el lixiviado a las celdas de residuos, el lixiviado va a seguir con el proceso metabólico, va a acelerar el proceso metabólico de los orgánicos y seguirá degradándose. Bueno, almacenamiento del lixiviado y luego la recirculación tienen bastantes efectos beneficiosos. Primero, almacenarlo en piscinas abiertas va a evaporar parcialmente el agua. Si vives en una zona súper cálida, por ejemplo Piura, pues prácticamente todo tu lixiviado se va a evaporar. Meter el lixiviado de nuevo a la celda por encima, como un riego, aparte de que controle el polvo y demás, va a hacer que se acelere la producción de gas. Entonces, va a darnos más energía si tenemos un sistema de conversión de gas a energía. Va a acelerar la reducción del volumen de los residuos. La actividad metabólica se acelera y todos los orgánicos que estén en nuestras celdas se van a achicar, van a perder volumen. La producción de gas va a reducir la composición orgánica de los residuos y esta ganancia en el volumen va a resultar en aumentar la vida útil de nuestro botadero, vertedero, relleno. Los puntos principales de la construcción del relleno sanitario son el uso de materiales locales, la importancia de tener un ingeniero capacitado, el control del agua, la captura y quema de gas. La mejora de un botadero no lo convierte en un lugar seguro para la eliminación de residuos sólidos, pero algunos cambios podrían mejorar mucho la situación y hacerlo tolerable hasta que un nuevo relleno esté listo. Si sabemos que en nuestra población no va a haber un relleno sanitario de alta tecnología, hermoso, bonito, no sé qué, que nos solucione todo, ni en 15, ni en 20, ni en 25 años, tal vez sería bueno mejorar el botadero que tenemos ya existente. Características típicas de los lugares pues degradados por pasivos de residuos sólidos, pasivos ambientales. Tenemos animales escarbando los residuos, a veces personas escarbando los residuos. Acá tenemos búfalos, podrían ser vacas, perros, pájaros, ratas. Los recicladores en esta foto están esperando a que el camión vuelque los residuos. Apenas están saliendo, se lanzan encima de los residuos para agarrar las mejores piezas. Por eso, una medida importante es controlar y limitar el acceso al área, al frente de trabajo. También es importante comprobar qué residuos están ingresando. Si sabes que están ingresando residuos de la construcción, lo puedes poner a un costadito para usarlo después como material de cobertura. Este material de cobertura, o tener el material de cobertura de esta manera, nos ahorra bastante tiempo y algo de dinero. La forma más fácil de restringir el acceso al lugar es cerrando todo el sitio. Lamentablemente a veces no funciona y hay que poner vigilancia porque la gente corta la cerca o simplemente no hay dinero para poder cercar un área tan pero tan grande. Este es un relleno sanitario en Sudáfrica. Hay cosas interesantes, si se dan cuenta, la mayoría es tierra, es decir, no hay muchos residuos a la vista. Está rodeado por una pared de material noble, tiene cerca, hay una puerta de entrada arriba donde están los arbolitos.
y tiene una balanza tipo puente, que es donde pesa todo lo que ingresa. Esta es la entrada. Ingresan los camiones, son pesados en la balanza, que es todo ese piso que ven ahí. Se le da el ticket y acá pues revisan los camiones, los pueden contar, pueden verificar que no esté trayendo cosas raras, ¿no? Como algún residuo peligroso. Controlar el ingreso ya es algo bueno. Y además, con un correcto manejo, vamos a controlar también dónde van los residuos dentro del relleno sanitario. Podría ser que tengamos una zona solamente para material inerte, podríamos ser que tengamos una zona solamente para orgánicos, tal vez si tenemos una zona piloto que está generando gas o que queremos que genere gas, ahí es donde vamos a mandar todos los camiones que lleguen de los mercados, porque esos son los que traen más orgánicos, ¿no? Mercados de frutas, camales, etc. Un gran desafío de los rellenos sanitarios es que los residuos están por todas partes. No hay un plan claro en dónde va a descargar el siguiente camión, el desorden está por aquí y por allá, todo se ve horrible y sucio. Entonces, cuando tengamos un correcto manejo, vamos a saber, vamos a tener una planificación semanal, mensual, etcétera, que nos diga cuál es el punto exacto donde van a descargar los camiones el día de hoy. Y solamente ese lugar es el que va a recibir residuos. Al final del día taparemos eso y todo se verá muy bien hasta el día siguiente. Plan de colocación, manejo u operación del relleno. Como les decía, tenemos que delimitar celdas, asegurar accesibilidad, esparcir y compactar, que es parte ya de la operación que hace el camión, pisando los residuos y fabricando la celda, sin pendientes elevadas, y al final del día laboral, a veces los rellenos cierran a las 2, 3 de la tarde nada más. Abren desde las 4 o 5 de la mañana y cierran 3 de la tarde. Si 3 de la tarde cerraron la puerta, ya no entra nadie más, y la maquinaria comienza poco a poco a terminar de compactar y llevar la tierra para hacer la celda. 4, 5, 5 y media, a veces 6, terminan de cubrir la celda, todo se ve bonito, no hay olores, no hay malos olores, bueno, no mucho, no hay residuos a la vista y terminó ahí la labor del día. El desarrollo de un plan de colocación de residuos significa tener un sistema en el que los residuos se descargan en determinadas zonas. Es decir, ya vamos a planificar exactamente qué zona le toca a cada camión, cada día, etc. En la terminología de los rellenos sanitarios llamamos a este lugar, el lugar donde se trabaja es el frente de trabajo y justamente lo que toca en ese día va a ser la celda del día, que al final del día tenemos que convertirla en un cubito, cubrirla con tierra por todos lados y así hemos terminado de conformar la celda. De este modo podemos mantener restringida el área de eliminación de los residuos y saber, y tener todo más ordenado. Un segundo aspecto es mantener los caminos accesibles dentro del sitio para que siempre puedan llegar con los camiones al lugar de descargado de los residuos. Yo sé que les parece obvio. Yo sé que parece que es lo más normal del mundo, pero no. Muchos lugares lo que hacen... Uy, disculpen un segundo. Ahora sí. Muchos lugares tienen una vía por donde están pasando los camiones y a alguien se le ocurrió botar ahí los residuos. Los siguientes camiones rodean esa pequeña montaña de residuos y siguen yendo por ahí. Otro camión estaba apurado, botó los residuos ahí a medio camino y ya todo el mundo tiene que cambiar de ruta un poco y así sucesivamente, ¿no? Y también acá tenemos la acotación que dice también en época de lluvia. Hay muchos lugares donde 2 o 3 meses de lluvia intensa
no tienen acceso a camiones o a camiones grandes o a camiones pequeños, etc. Entonces hay que buscar que la operación no tenga problemas de operación por exceso de lluvias, exceso de agua. Para nosotros a veces es difícil imaginarlo porque pues vivimos en Lima, pero muchos lugares tienen problemas de lluvias totales. Así cuando han visto las fotos, los videos de un alto de agua en la misma ciudad de 1 metro de alto, de 1 metro y medio de alto, 1 metro y medio no he visto, 1 metro de alto aquí en Perú, todo eso también nos da problemas en la operación y en los residuos. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Si se dan cuenta, lo primero que podemos apreciar es de que hay una entrada con rutas definidas. En la parte superior izquierda pueden ver el frente de trabajo. Es una gran celda donde se llevan los residuos, se botan los residuos y la maquinaria pesada los comienza a presionar para convertirlos en una celda diaria. El resto de áreas son áreas libres que en el futuro serán celdas. En lugar de esparcir los residuos por toda el área, estos se colocan en una celda. Se cierra la celda y luego se colocarán en la siguiente y así sucesivamente. La ventaja de tener un solo lugar para la descarga de los residuos y un lugar designado cada día es que nos hace la vida mucho más fácil. El manejo de los residuos es más sencillo y se pueden usar pues de acuerdo al método que quieran, ¿no? Puede ser el método de área, el método de zanja, etc. El método de zanja o trinchera hace un hueco en el piso y en ese hueco pone los residuos. El método de área lo que hace es construye plataformas encima del nivel del suelo. Profesor, y de acuerdo a todas las tecnologías actuales y de acuerdo a todo el devenir tecnológico actual que podemos revisar en los libros, ¿no será que podemos combinar las dos? ¡Ah, caramba! ¡Qué buena idea, alumno! ¡Qué bueno que estás atento! Pues sí, usualmente se combinan las dos técnicas. Empezamos primero, depende del dinero, a hacer la trinchera de profundidad, la zanja o trinchera. Usualmente es caro porque es movimiento de tierra, pero si nos da el dinero, excelente. Y luego empezamos a operar y una vez que la cerramos y ya está al ras, seguimos construyendo para seguir aprovechando el área de nuestro terreno. Un lugar restringido para la descarga de los residuos, esto ya lo vimos. ¿O no lo vimos? Sí. Al esparcir y compactar es importante controlar la pendiente. Tienen que ser pendientes bastante, bueno, no empinadas porque eso le quita estabilidad a los pisos y a las cosas. Acá si se dan cuenta, es una pirámide trunca, así como como fabrican las pirámides los mayas. Tiene diferentes plataformas y tiene un pequeño camino en forma de espiral cuadrada, que es la ruta por donde va el camión. Y esto es en Brasil. Allá. En este relleno sanitario, en las fotos, ya las celdas anteriores han sido llenadas y cubiertas. Se puede ver la pendiente que es súper baja. No hay ninguna pendiente pues cortada, empinada, etc. En este lugar hay un lugar restringido que es el lugar del día donde están colocando los residuos. Nada más. Por más que tengas un montón de área, siempre trabajas en tu pequeño frente de trabajo. En un buen relleno, el lugar para la descarga es bastante pequeño.
También se puede ver un almacenamiento temporal de material de cobertura, ahí lo pueden ver coloreado en rojito, que luego será utilizado para cubrir los residuos del día. Bueno, de hecho, más atrás se puede ver los residuos del día anterior que ya han sido cubiertos, el área abierta donde se está trabajando diariamente o este día con los residuos es bastante pequeña en comparación con la totalidad del área del relleno. Otro aspecto que se puede tomar en cuenta para mejorar un relleno sanitario o un botadero manejado, etc., se relaciona con el impacto ambiental. Aunque es probable que el relleno o cuando ya convertimos o estamos manejando nuestro botadero siga contaminando el subsuelo y aguas subterráneas, hemos tratado y seguiremos tratando de implementar medidas para minimizar este tipo de operación. Por ejemplo, una pequeña valla va a evitar la dispersión de los contaminantes ligeros. Se puede desarrollar un sector verde, como le dice barrera sanitaria, alrededor del sitio, usualmente de 3 a 5 metros de ancho, podría ser 10 metros. Si lo plantan con arbolitos o con vegetación, esto reduce el impacto visual para los residentes y actúa como un filtro de vegetación que reduce también la emisión de malos olores. Por ejemplo, esto creo que era en Alemania. Esto es una pista completa, una avenida completamente desarrollada, tiene una tremenda ciclovía también, hay una vereda bonita, todo está verde. Difícil sospechar que cruzando esta pared de árboles hay un relleno sanitario de una ciudad. Se pueden reducir los lixiviados en la superficie del suelo, pero lo más importante, en zonas lluviosas, lo más importante es evitar que el agua de lluvia vaya hacia nuestro relleno. Lo que queremos es sacar el agua de lluvia fuera de nuestro relleno. El agua de lluvia se encuentra limpia y no hay ningún problema que se infiltre. Pero una vez que entre a nuestro relleno y se contamine, hay un montón de lixiviado que no podríamos ya dejar que se infiltre. Es decir, nos da más problemas. Aquí tenemos el famoso canal de coronación. Por más de que llueva intensamente, la escorrentía superficial va a caer a este canal y este canal se la llevará lejos del área del relleno. Otro de los principales impactos en los rellenos son los incendios y todo el humo que los acompaña. Tenemos que evitar incendios, extinguirlos lo antes posible. Para eso tenemos que estar alerta y tener ciertos planes de contingencia. Otra medida es la ubicación de los residuos. Tenemos que restringir los residuos del día solamente a la zona de manejo de ese día. Ay, ay, ay. Por ejemplo, esto es en Indonesia. En este relleno sanitario o botadero controlado no se tuvo en cuenta la superposición de los residuos, mucho menos el tema de la pendiente suave. Entonces ya ven que es una montaña empinada y ya la maquinaria pesada no puede subir. Solamente el tractor con oruga que está arriba es terriblemente difícil para manejar. En este relleno en República Dominicana no hay puerta de entrada, no hay cercas, los residuos se esparcen por todos lados, no se cubren las áreas no utilizadas y ahí está. En realidad parece, por más que sea un relleno, un botadero controlado de República Dominicana, parece tierra de nadie, ¿no? Todo está lleno de residuos. Solamente con un buen manejo, no necesitan invertir más dinero, es un buen manejo, podrías hacer que toda esta situación cambie para mejor. Este, por ejemplo, es un relleno sanitario en Paraguay. Y este hermoso relleno sanitario en Paraguay tiene cosas bastante buenas, tiene algunas cositas no tan buenas, pero si se dan cuenta, está prácticamente todo cubierto. Tiene terraza, tiene pendientes, tiene una piscina para los lixiviados.
Es un área cerrada y está ya estratificada los pisos de los residuos que ya han sido cubiertos. Hay un área restringida alrededor del relleno sanitario, pero lo que le falta es que no ha restringido el trabajo diario. Tiene una zona donde junta los residuos y de ahí recién va a decidir el armar la celda en algún lado. Eso también trae ciertos problemas. No tiene un lugar restringido para la descarga de los residuos, ni una cubierta para los residuos que aún no han sido compactados ni recubiertos. Justamente toda esa zona es una zona muy grande. Debería ser la zona de trabajo solamente pequeñita como para una celda del día. En resumen, el mejoramiento de un botadero es posible controlando el acceso, mejorando la ubicación de los residuos y reducir el impacto ambiental, capturando los que vuela, utilizando una barrera sanitaria verde, evitando el agua de lluvia y evitando los incendios. Uy, no puede ser. Gracias, per aspera ad astra. He terminado 6 minutos antes. Bibliografía. Estos temas los he sacado del MOOC, Municipal Solid Waste Management in Developing Countries, de EAPAC, y también del Collection of Municipal Solid Waste in Developing Countries, de UNHABITAT, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la mejora de nuestro hábitat humano. Listo. Muchas gracias por haber asistido a la teoría. Bueno, no haremos nada. Termino de grabar. Si desean, pueden poner algunas preguntas acá en nuestras cajitas de comentarios del chat de la clase, mientras preparo la práctica del día de hoy.